Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, año 1954, bajo los cimientos congelados de Siberia, en un laboratorio que oficialmente nunca existió, se inició un proyecto que jamás apareció en ningún registro oficial. No buscaban armas, ni curas, ni control mental. Querían comprobar una teoría, una que si era cierta, podía cambiar todo lo que creíamos saber sobre la muerte. Esta es la historia real de un experimento tan secreto que solo unos pocos sobrevivieron para recordarlo. Un experimento que, según documentos desclasificados, logró crear una puerta que no se podía tocar, pero sí cruzar, una puerta más allá de la muerte. Mi nombre esta vez será Alexei, y aunque decir esto aún podría costarme la vida, es momento de hablar. Fui parte del proyecto Puerta Negra, un programa ultrasecreto clasificado, incluso por encima del KGB, el principal organismo de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética. Oficialmente, era un simple experimento de privación del sueño, pero era una mentira. Lo que realmente se intentaba era abrir un paso, un umbral. La orden vino desde un grupo interno del alto mando soviético, obsesionado con lo oculto y lo trascendental. No eran científicos comunes. Creían que si una mente humana se acercaba lo suficiente al estado de muerte, sin cruzarlo completamente, podría ver y quizás incluso llegar a abrir una puerta al más allá. Pero lo más aterrador es que ya sabían que esa puerta existía. Documentos antiguos, recuperados de zonas prohibidas del Cáucaso y de archivos ocultos del Tercer Reich, hablaban de un umbral invisible que aparecía solo en ciertas condiciones. Sabían que si lograban abrirla, algo los esperaría al otro lado. Durante décadas, la URSS exploró fenómenos que la ciencia tradicional consideraba imposibles: telepatía, visión remota, manipulación mental. Pero este proyecto era distinto. Todo partía de un hallazgo inquietante. En antiguos textos eslavos y registros de monjes medievales se mencionaban zonas de tránsito, lugares invisibles donde el alma podía perderse o ser guiada por otros seres. El alto mando soviético creía que estos textos no eran simbólicos, sino descripciones reales. Según esos archivos, existían puertas entre dimensiones. Algunas eran inestables, otras solo podían abrirse si alguien se encontraba en un estado límite, vivo, pero suspendido entre la conciencia y la muerte. Querían construir una de esas puertas, una abertura real, visible, donde el aire se distorsionara. Una grieta flotante que no podía tocarse, pero que, si se tenía el cuerpo alterado de la manera correcta, podía cruzarse. Y lo más aterrador, ya tenían una idea de lo que había al otro lado. Un informe secreto, supuestamente basado en experiencias cercanas a la muerte, describía visiones repetidas, una llanura de oscuridad absoluta, figuras observando desde lejos, y una presencia que susurraba nombres que nadie había pronunciado jamás. Eso querían alcanzar, o quizás controlar. 5 prisioneros políticos fueron seleccionados. Les prometieron libertad a cambio de participar. Los encerraron en una cámara presurizada, sin luz solar, con comida, agua, libros y un gas experimental. Este gas no solo impedía dormir, alteraba la química cerebral, apagaba regiones racionales y activaba zonas vinculadas al trance, similares a las de una experiencia cercana a la muerte. Durante 3 días todo parecía normal. Pero al cuarto comenzaron los cambios. Uno hablaba con la pared, otro escribía símbolos en su piel con su propia sangre. Al 6.º día, la cámara se llenó de frases que no conocían, en lenguas muertas. Ellos afirmaban que no las escribieron, que se manifestaban solas. Y luego, al 7.º día, uno de ellos dijo haberla visto. Decía que era como una grieta en el aire, flotando, sin emitir calor ni sonido, pero visible, hipnótica. Algunos la veían al fondo de la cámara, otros en los espejos, pero todos la describían igual. Un óvalo oscuro, rodeado de un resplandor blanco, que parecía moverse como si respirara. Luego comenzaron a hablar con ella,
Uno de ellos aseguraba que una voz femenina le susurraba desde el otro lado, otro que veía figuras observándolo. Todos querían cruzar, todos decían que era el único camino. Al día 10, 3 de los sujetos se lanzaron al vacío donde estaba la grieta. Sus cuerpos desaparecieron al tocarla. No hubo contacto físico, no hubo sangre, solo una especie de distorsión en el aire y luego nada. Y entonces la puerta desapareció. El día 13, uno de ellos regresó. Su cuerpo simplemente apareció en el suelo de la cámara, desnudo, con el rostro envejecido y la piel cubierta de símbolos. No podía hablar, pero cuando lo escanearon, su cerebro mostraba señales de muerte clínica, y sin embargo estaba vivo. Horas después, comenzó a gritar, pero no con su voz. Era como si varias entidades hablaran al mismo tiempo. Las grabaciones captaron frases imposibles, algunas en arameo antiguo, otras en lenguajes aún no identificados. Uno de los científicos lo miró, directo a los ojos, y juró ver su propio rostro, reflejado pero con los ojos cerrados, como muerto. Ese mismo científico fue hallado más tarde, escribiendo con su sangre: "No debimos abrirla". El poco testimonio rescatado del sujeto que volvió hablaba de un lugar inmóvil, sin tiempo. Decía haber visto caminantes sin piel, figuras que no hablaban, pero que sabían todo sobre él. Decía que el lugar no tenía suelo, ni cielo, solo una especie de vacío blanco cruzado por sombras flotantes. Y lo más escalofriante, afirmaba que ellos ya sabían que íbamos a llegar. Al parecer, la puerta no fue abierta. Fue permitida, como si algo del otro lado quisiera que la cruzáramos. Lo que no esperaban era que intentar regresar causaría una fisura. Durante las semanas siguientes, el laboratorio presentó anomalías electromagnéticas, voces en los sistemas de audio y figuras sombrías captadas en las cámaras. La puerta no se volvió a ver, pero su eco sigue allí. El experimento fue cancelado, destruido, pero no fue así. Yo escapé con una copia parcial de los informes y hay cosas que me siguen quitando el sueño. Uno de los últimos archivos clasificados mostraba escaneos cerebrales en los que una zona se activaba solo segundos después de la muerte clínica, y esa zona seguía activa hasta 5 minutos después, lo que indica que la conciencia cruzaba y volvía, pero incompleta. Lo más perturbador es que algunos informes posteriores hablaban de una segunda puerta, una más grande, más estable, y de una posible nueva instalación en los montes Urales, donde se intenta abrirla de nuevo, esta vez sin intención de cerrarla jamás. Algunos dirán que esto es solo una historia. Otros aseguran que todavía hay ecos del experimento vibrando en ciertos laboratorios del mundo. Tú decides qué creer. Pero recuerda, hay cosas que no duermen y no están del otro lado. Están aquí esperando. ¿Te atreverías a descubrir qué hay realmente detrás de esa puerta? Suscríbete a Historias en las Sombras y deja tu teoría en los comentarios. Lo que viene es aún más oscuro.